La información relevante que tenemos para compartir con ustedes del expositor es que él tiene los siguientes títulos: doctor en gestión universitaria en la Escuela de Posgrado Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Es docente en administración de empresas con mención en gerencia empresarial en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Ingeniero de sistemas en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Diplomado de especialización, dirección y gerencia de personal. Diplomado en metodología de la investigación científica. Especializaciones en introducción a la seguridad cibernética de Cisco Networking Academy 2017. Capacitación de la certificación LPI nivel 1 y 2. Muy bien, le damos la bienvenida con aplausos virtuales. Miren, hemos tenido una amplia información del doctor. Entonces tenemos los cargos de él: es docente a tiempo completo, asesor y tutor de tesis en la Universidad César Vallejo, docente en la Universidad Señor de Zipán, docente de pregrado en las Universidades Tecnológicas del Perú y Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Universidades Alas Peruanas, Universidad Politécnica Amazónica, Universidad de Jaén, Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Universidad de Frontera, Universidad Señor de Zipán. Creo que ahora sí hemos... caramba, doctor. Tenemos algunas publicaciones de usted, como el creador de informes y artículos científicos y libros publicados como modelo teórico de estrategias motivacionales para mejorar las relaciones interpersonales en los docentes, estrategias para la creación y funcionamiento de una incubadora de startups en una universidad de Amazonas, diseño de una guía de instrumentos curriculares informáticos para la gestión de aula de los docentes y plan estratégico para la mejora de la gestión empresarial, entre otros. Muchas gracias, doctor Campos, por su presencia este día, que seguro va a enriquecer nuestro trabajo laboral, ¿no? En nuestra pedagogía, nuestro estudio continuo. Muchas gracias, doctor Ríos Campos, por estar aquí. Es usted bienvenido. Muchas gracias, señora Sandra Tey. Sí, gracias, doctor Ríos. Judith, si le das el paso para que él pueda compartir, por favor. Sandrita, ya puede compartir. Ya puede compartir, doctor. Gracias, Judith. Ya, de acuerdo. Compartiendo. ¿Me confirman, por favor? ¿Y se puede visualizar? Sí, ya se aprecia, doctor, ya se aprecia. Bienvenido. Muy bien. Buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy vamos a tratar el tema del conectivismo, teoría educativa del siglo XXI. Pero antes, permítanme agradecer a los organizadores de este importante evento, ¿no? Los integrantes de la comunidad universitaria de la Universidad de Guayaquil, a la directora de la carrera de Educación Básica, la PhD Edith Rodríguez Astudillo, a la gestora de investigación, Magíster Lilian Reza Suárez, al director de la red, Magíster Óscar Anchundía Gómez, al subdirector de la red, el Magíster Jorge Tapia Celi, y a todos ustedes por asistir a este tan importante evento. Somos conocedores del esfuerzo continuo de la Universidad de Guayaquil, ¿no? Y de sus integrantes por realizar este tipo de eventos internacionales, y nuevamente agradezco esta invitación. Bueno, durante la ponencia vamos a tratar dos aspectos importantes, ¿no? Lo que es las TICs y el conectivismo. Empezamos con la introducción, ¿no? Por ejemplo, ahora en la parte inferior podemos observar acá dos imágenes, ¿no? El lado izquierdo, cómo eran nuestras clases antes de la pandemia y cómo es en la actualidad, ¿no? Entonces, durante la pandemia, pues, la educación tradicional ha sido desafiada, ¿no? Con nuevas formas de interacción entre los docentes y los estudiantes, ¿no? Recordemos el año pasado, cuando surgió la pandemia, cómo reaccionaron las instituciones y cómo reaccionaron los estudiantes y docentes, ¿no? Para algunos, de repente, que ya estaban
habían desarrollado algunas habilidades en el manejo de las TICs, pues no tuvieron mayores problemas, ¿no? Pero en cambio otros se presentó una fuerte resistencia a ese cambio, ¿no? Nos dice acá también que en consecuencia se estima que la comunidad internacional demanda de actuaciones educativas donde los estudiantes adquieran conocimientos y destrezas para mejorar su competencia digital, ¿no? Entonces, eso es un esfuerzo que muchas instituciones lo están realizando durante incluso este año, ¿no? Y para una breve introducción mencionamos lo siguiente, ¿no? Entonces surge una teoría muy importante que debemos de repente tenerlo en cuenta, que es el conectivismo, como un enfoque pedagógico para el desarrollo de procesos de aprendizaje que se pueden generar desde las tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación, ¿no? Las TIC, ¿qué son las TIC, no? Como les mencionaba, el año pasado, pues muchos docentes, alumnos, por ejemplo, les hablo en el caso de Perú, nuestro país tiene una diversidad geográfica, ¿no? Tenemos la costa, la sierra, la selva, ¿no? Incluso tenemos muchas regiones en donde están las ciudades que se llaman capital de la región, ¿no? Son ciudades por lo general grandes. Bueno, en estos lugares mayormente no ha habido problema para acceder a lo que es las TIC, ¿no? O al Internet, por ejemplo. Pero en lugares más apartados, pues, no se contaba con alguna de estas herramientas, ¿no? Incluso a veces no hay ni energía eléctrica, ¿no? Entonces, el problema de poder acceder a estas tecnologías ha sido desigual, ¿no? Hay una brecha digital que lo vamos a ir de repente mencionando también más adelante, ¿no? Pero, ¿qué son las TICs? Vienen a ser todos los recursos y herramientas que se utilizan para el proceso, administración y distribución de la información, ¿no? Por ejemplo, en este momento, para poder llevar a cabo esta ponencia, necesitamos dispositivos móviles, computadoras, laptops, ¿no? Necesitamos, alguien de repente, por ejemplo, yo hace un momento estaba llevando la ponencia o siguiendo la ponencia desde mi teléfono, ¿no? Necesitamos también internet, necesitamos un software, ¿no? En este caso el Zoom, etcétera, ¿no? Entonces, todos ellos forman parte de lo que llamamos las TICs, ¿no? Luego, estas TICs pues son, como se mencionaba hace un momento, un conjunto de servicios, ¿no? Que van a ayudar al desarrollo sostenido y estratégico en cualquier ámbito, ¿no? Como les decía también hace un momento, acá en nuestro país, por ejemplo en el Perú, en el ámbito urbano, bueno, no hay mucho problema, digamos, en acceder a estas TICs, ¿no? Pero ya si hablamos de las zonas rurales, la situación cambia totalmente, ¿no? Esas limitaciones, como les mencionaba, de no disponer una laptop, un teléfono, o sobre todo, de repente, tener acceso a internet por horas, ¿no? Contratar plan de datos, se les acaba los megas, como mencionan los estudiantes, ¿no? Los docentes. Entonces, todo eso pues limita mucho el acceso a estas tecnologías, ¿no? Entonces, las TICs pues han variado a través del tiempo, debido a los rápidos avances, como nos menciona acá. Sus principales características, la instantaneidad, ¿no? Podemos lograr comunicaciones instantáneas, rápidas, la interactividad, ¿no? Por ejemplo, en este momento yo puedo estar hablando, ustedes de repente pueden plantear algunas preguntas. Otra característica, la interconexión, ¿no? La diversidad. Entonces, todo eso ayuda de una u otra manera a establecer una mejor comunicación. Gracias, nos dice también acá, las nuevas tecnologías emplean materiales y recursos de gran calidad por parte de los alumnos, ¿no? Por ejemplo, ahora los estudiantes, pues, tranquilamente pueden, de repente, desarrollar una aplicación multimedia, ¿no? O PowerPoint, de repente, enriquecidos, trabajar de repente, con manejadores de bases de datos, con cualquier tipo de software que les pueda ayudar a mejorar su desempeño en alguna de las materias o asignaturas que llevan a cabo, ¿no? De igual manera, pues, los docentes. Aquí
nos muestra, ¿no? Y con una imagen con referencia a la evolución de las TICs, ¿no? Recordemos, por ejemplo, los teléfonos antiguos, ¿no? De repente eran más grandes, pesados, y ahora todo, hasta lo que antes era el software que teníamos en una computadora, ahora lo tenemos en un pequeño dispositivo, ¿no? En este caso es el teléfono inteligente o smartphone, ¿no? Y nos está ayudando, pues, a realizar nuestras actividades de una manera más sencilla y rápida, ¿no? En cualquier actividad humana. En cuanto a las TICs también, tenemos lo siguiente, ¿no? Estas pueden complementar, enriquecer y transformar la educación, ¿no? Somos testigos ahora de ello. Lógicamente que haciendo buen uso de estas tecnologías, ¿no? Entonces, en su calidad, nos dice, de Agencia Principal a Naciones Unidas para la Educación, la UNESCO orienta el quehacer internacional con mira a ayudar a los países a entender la función que puede desarrollar esta tecnología, ¿no? De acá vamos a ver, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible. La siguiente diapositiva. Entonces, pero antes de eso, también debemos indicar que estas TICs conllevan transformaciones y reestructuraciones que van a dar lugar a la creación e intercambio del conocimiento, ¿no? Ahora, no interesa dónde esté la otra persona, con ella puedo establecer comunicación, ¿no? Incluso, por ejemplo, el aprendizaje de idiomas, ¿no? Utilizando de repente diferentes herramientas o medios, puedo aprender un idioma y de repente con una persona cuyo idioma es el nativo, ¿no? Entonces, nos está ayudando mucho a transformar, digamos, la forma como interactuamos, ¿no? Con otras personas y organizar también, nos dice, este proceso de formación. También debemos indicar que las denominadas tecnologías digitales pues tienen un significado, ¿no? Siempre y cuando los individuos hagan un uso de las mismas, ¿no? Un uso adecuado, ¿no? Por ejemplo, de repente ahora durante la pandemia hemos visto estudiantes, ¿no? Que a veces pues pasan tiempo en internet, ¿no? Pero no necesariamente estudiando, ¿no? De repente con juegos en línea u otras actividades de repente que no son las más adecuadas, ¿no? Para su formación, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a repetir, es importante el uso adecuado de estas tecnologías, ¿no? Incluso algunos autores mencionan que las TIC son neutras, ¿no? Depende del uso que le damos, ¿no? Acá miren, también podemos indicar que las TICs han aportado considerablemente, como lo mencionan estos autores, a diferentes aspectos neurálgicos en el contexto educativo y que las aplicaciones en los procesos pedagógicos son cada vez mayores, ¿no? Miren, les quiero comentar lo siguiente, en el caso acá de Perú, ¿no? Por ejemplo, antes de la pandemia, algunas universidades, al menos, bueno, por ahí mencionaron al inicio, en la presentación, algunas universidades que había trabajado, y algunas de estas universidades tenían la inquietud, por ejemplo, de llevar a cabo maestrías, ¿no? Lo que es maestrías, diplomados, a veces totalmente virtuales, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora, pero algunas instituciones de acá en Perú, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú hay una organización que se llama la SUNEDO, se encarga de supervisar todas las actividades de educación superior. Entonces, indicaban de que deberían ser presenciales, ¿no? O máximo de repente semipresenciales, ¿no? Incluso se daban algunos, por ejemplo, en el caso de concursos, de contratos, por ejemplo, o a veces nombramiento para los docentes universitarios, y ahí en esas convocatorias las universidades, por ejemplo, se indicaba claramente, decía, docente con grado de maestría o doctor, pero que hayan sido llevados de manera presencial, ¿no? Dejando de lado ese tema de la virtualidad, ¿no? Yo recuerdo que en el año más o menos, hace unos 10 a 12 años, de una ponencia acerca de las universidades virtuales del Asia, ¿no? Y ahí, por ejemplo, había investigado acerca de las universidades, por ejemplo, de Japón, ¿no? Cómo están algunas empresas, ¿no? Toyota u otras, igual en el caso de Corea, en China, tenían sus propias universidades, ¿no? En donde los obreros
terminaban de trabajar 6, 7 de la noche y luego entraban a sus clases que eran totalmente virtuales, ¿no? Entonces recuerdo que para algunos colegas, pues después de la ponencia preguntaban si en realidad era cierto, ¿no? O sea, se veía como algo lejano, ¿no? Incluso algunos de ellos cuestionaban, ¿no? Si es que eran válidas o no ese tipo de educación, ¿no? Y miren ahora cómo, como quien dice de golpe, esta pandemia el año pasado nos llevó a esa situación, ¿no? Entonces, han habido instituciones o han existido instituciones que han estado preparadas, como el caso que les menciono, ¿no? Estas universidades del Asia. En cambio, aquí en Latinoamérica, por ejemplo, el caso del Perú, que les puedo hablar, con conocimiento, algunas universidades privadas, por ejemplo, ya tenían campus virtual, ¿no? Por ejemplo, también se realizaban de repente algunos eventos online, etcétera, ¿no? Pero eran pocas, ¿no? Como quien dice, contadas con los dedos de la mano. La mayoría, ¿no? Y sobre todo las instituciones públicas, pues no le daban importancia a esta tendencia, ¿ya? No era nada nuevo, ya era una tendencia, ya incluso en otros lugares ya se estaba utilizando, ¿no? Con mayor frecuencia, ¿no? Pero aquí, lamentablemente, como les digo, un poco en nuestros países latinoamericanos no seguíamos esa tendencia, ¿no? Y esta pandemia, pues, nos hizo reflexionar, ¿no? De una manera, entre comillas, violenta, ¿no? Acá también tenemos lo siguiente, nos dice, el periodo de confinamiento ha provocado cambios notables en el estilo de vida, ¿no? De los niños, de los docentes y en sus hábitos sociales, ¿no? Por ejemplo, ahora, de repente veo acá algunos, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Haciendo educación física, el profesor pone el video y que hagan lo mismo, ¿no? Entonces, a veces es un poco complicado, ¿no? A veces hasta el estudiante simula que está haciendo el ejercicio, ¿no? Entonces son situaciones que de repente, como dice acá, pues son cambios notables, ¿no? En esa forma de trabajo, ¿no? Luego nos menciona también que los beneficios que traen las TIC en la educación han dejado al descubierto la imperiosa necesidad de capacitación y actualización docente, ¿no? También igual los docentes, de repente, pues, un porcentaje, por ejemplo, nuevamente acá en el caso del Perú, tanto en las universidades, bueno, en las universidades privadas ha habido ya capacitaciones, como les digo, han utilizado herramientas o las TICs, ¿no? Pero en algunas instituciones, sobre todo públicas, ha habido un descuido muy preocupante, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el año pasado veíamos la noticia, decían, docente de una universidad muy antigua de Lima, no podía entrar a su correo electrónico, por ejemplo, ¿no? No podía entrar al internet, no podía entrar al Zoom, al Google Meet, ¿no? Entonces, en realidad, pues lo que estábamos hablando ahí era de un analfabetismo que se denomina analfabetismo digital, ¿no? Entonces, son situaciones muy preocupantes, ¿no? Incluso hasta ahora, a veces tenemos estudiantes, bueno, de repente los estudiantes, los más jóvenes, ya que como vamos a ver acá hablamos de nativos digitales, pero no han tenido mucho problema, ¿no? Incluso a veces se encargan de enseñar a los adultos, ¿no? O a sus mismos profesores, le guían, ¿no? Cómo compartir un archivo, etcétera, ¿no? Entonces, es una situación que se puede solucionar con la capacitación y más capacitación, ¿no? ¿Sí? No hay otra fórmula. Y bueno, como les decía también, a veces siempre cuestionaba, yo cuando estaba en las diferentes universidades, ¿no? Siempre he tratado de cuestionar las cosas que se hacían, ¿no? Por ejemplo, llegaba a una universidad y le decía, pero ¿por qué no tenemos una revista en línea, por ejemplo? No es una tendencia ya de hace años atrás, ¿no? Y incluso conversado ahí de acuerdo con un vicerrector y anunciaba muy contento, por ejemplo, el año pasado, que ir con revistas impresas, ¿no? Impresas, ¿no? Y por ejemplo, cuando uno quiere solicitar el ISSN, ahí claramente dice que ya no le asignan a revistas impresas, tienen que ser revistas en línea, ¿no? Entonces, para ver cómo estas personas, pues, digamos, están viviendo en otro mundo, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Debemos empezar por concientizar, ¿no? A los que dirigen las instituciones, ¿no? Para que ayuden
a afrontar este cambio, esta situación tan difícil que nos afecta del COVID-19 o lo que es la pandemia, ¿no? Porque está afectando, y todavía esto tenemos para rato, seguirá afectando los procesos, ¿no?, de formación universitarios. También acá, miren, con respecto a las TIC, son utilizadas, nos dice, intensamente en las organizaciones públicas y privadas, ¿no? Como lo estamos percibiendo, igual debe ser en Ecuador, en Argentina u otros países, ¿no? Pero han permitido también estas TICs que las instituciones educativas puedan continuar interactuando con los estudiantes, ¿no? Entonces, muchas instituciones, pues, educativas han hecho el esfuerzo, ¿no?, por poder continuar brindando este servicio educativo, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú algunos colegios, ¿no?, escuelas primarias, secundarias, sobre todo las privadas, han logrado desarrollar, adquirir una plataforma, ¿no?, un campus virtual, poder contratar el servicio de repente de Zoom, configurar el Google Meet, pero hay otras que simplemente no pudieron y tuvieron que cerrar, ¿no? Entonces, hay que recordar eso que dicen, ¿no? ¿No? Sobreviven los que se adaptan, ¿no?, a los cambios, ¿no? Eso es lo que nos está demostrando también esta pandemia con respecto a las instituciones educativas, ¿no? Igual los docentes, ¿no? Han habido docentes que simplemente, pues, no quisieron, su alta resistencia al cambio, ¿no? No quisieron adaptarse, aprender a manejar estas nuevas tecnologías y se están dedicando a otras cosas, ¿no? En cambio, hay otros también que sí lo han asimilado, ¿no? Y han empezado a adoptarlas, ¿no? Incluso ahora ya de repente las dominan, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el año pasado estuve dictando una asignatura ahí acerca de las TICs también, ¿no? Y también ahí reflexionábamos, o era muy interesante la participación. Por ejemplo, recuerdo de algunos estudiantes de ahí del Ecuador, en donde nos contaban también las limitaciones para acceder a estas tecnologías, ¿no? Contaban de lugares parecidos al Perú, ¿no? Igual la realidad latinoamericana es similar, ¿no? Entonces, muchas dificultades que se presentaban, ojalá que, bueno, este año se hayan ido superando, ¿no? Bueno, acá ya hablamos un poco de esto ya del conectivismo. Acá tenemos a George Siemens, ahí tenemos su imagen. Él planteó en el año 2004 una teoría de aprendizaje para la era digital, ¿no? Entonces se mencionaba en su introducción de este artículo, ojalá que lo puedan observar bien, por ejemplo, dice lo siguiente, ¿no? Permítanme leerlo, dice: el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo son las tres grandes teorías de aprendizaje, ¿no? Pero utilizadas más a menudo en la creación de ambientes instruccionales. Estas teorías, sin embargo, fueron desarrolladas en una época en la que el aprendizaje no había sido impactado por la tecnología, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucede, no? Que nos dice, en los últimos 20 años la tecnología ha reorganizado la forma en la que vivimos, nos comunicamos y aprendemos, ¿no? Incluso antes de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, a veces ya de repente pedíamos a algún estudiante que participara en clase y por ahí lo veíamos que la pregunta que nosotros le planteábamos lo buscaba en el Google, ¿no? Ahí en su smartphone, ¿no? Teléfono celular, ¿no? Y ya encontraba la respuesta y participaba, ¿no? ¿No? O de repente quería ayudar al compañero, le mandaba un mensaje de texto por el WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces, como decía hace un momento, pues tenemos los estudiantes que ya son nativos digitales, ¿no? En cambio, el docente no, es un migrante digital, ¿correcto? Entonces, pues habrá que ver cómo cambiar, ¿no? Cómo adaptar esa educación para este tipo de estudiante, ¿no? Un estudiante que desde que se levanta hasta que se va a dormir está conectado a las diferentes redes, ¿no? Redes sociales, a los juegos en línea, en donde hay una comunicación permanente, etcétera, ¿no? Entonces, es una forma de trabajo, de obtener también la información totalmente
a la que de repente los docentes están acostumbrados, ¿no? También tenemos un investigador muy importante, Stephen Downes, ¿no? Por ejemplo, acá se habla de una entrevista que se le aplicó a él, en donde él identifica algunas características, ¿no? Por ejemplo, señala que una persona conectivista se caracteriza por ciertos valores, la autonomía, ¿no? Tomar decisiones por uno mismo, ¿no? Por ejemplo, ahora el estudiante, pues, tendrá que buscar su información, ¿no? Buscarlo en internet, seleccionar buscadores, ¿no? Por ejemplo, sobre este punto, cuando yo empiezo, incluso cuando he tenido acá, como les decía, el año pasado con los estudiantes de doctorado, ¿no? Igual en pregrado, en las primeras clases yo, por ejemplo, primero, bueno, presentarme, explicarles el sílabo y luego lo primero que hago también es darles a conocer cómo obtener información, pero no cualquier tipo de información, sino información confiable, verificable, información que les sirva, como les digo, y lo estoy repitiendo ahora, para sus estudios universitarios, ¿no? A veces, por ejemplo, decía, olvídense de repente por ahí de Wikipedia, olvídense de Rincón del Vago, de monografías.com, ¿no? Busquen en artículos científicos, recurran ahí a repositorios de tesis, etcétera, ¿no? Entonces, enseñarles dónde obtener la información, porque información hay bastante, ¿no? En Internet hay demasiada información, pero no toda esa información, digamos, es confiable o válida, ¿no? Por ejemplo, lo que ha sucedido en temas políticos, ¿no? En Estados Unidos, acá en el Perú, ¿no? A veces hay noticias incluso falsas, eso que se conoce como las fake news, igual en el mundo académico, ¿no? Les decía otro ejemplo que les daba, ¿no? Con los blogs también tengan mucho cuidado, ¿no? Les decía, por ejemplo, yo puedo escribir un blog sobre salud, ¿no? Incluso me puedo tomar una foto todo de blanco y me hago pasar por médico, ¿no? Y no falta por ahí un incauto que siga los pasos de repente colocado acá para recuperarse del COVID, ¿no? Y al final termina falleciendo. Entonces, hay que saber seleccionar la información, ¿no? Porque ¿cómo le podemos exigir al estudiante trabajos de calidad si no le enseñamos a obtener esa información de calidad, ¿no? Correcto. Otro ejemplo, otra analogía también, les decía, ¿tú podrías preparar un plato con insumos malogrados, dañados? ¿Vas a obtener un plato de calidad? No, me decía. Entonces, igual sucede con esto de seleccionar una información inadecuada, ¿no? Pues acá también nos menciona la diversidad, por ejemplo, complementar las perspectivas con las de otros para tener un panorama más amplio. Por ejemplo, en ingeniería de sistemas también por ahí se habla bastante de la cosmovisión, de la mente abierta, ¿no? Comprender las opiniones, los puntos de vista de otras personas, ¿no? Que en realidad es, digamos, a veces complicado aceptar, ¿no? Pensamos que siempre tenemos la razón, ¿no? Luego nos dice la apertura, compartir procesos de pensamiento, solución de problemas y creación, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en la virtualidad, Zoom, Google Meet permite crear grupos, ¿no? En donde los estudiantes también pueden compartir ahí sus ideas, se les puede dejar trabajos grupales, etcétera, permitiendo que puedan realizar estas actividades que de repente antes se hacían solo de manera presencial, ¿no? Y también nos dice la interactividad. Comprender que las redes logran más de lo que los individuos pueden alcanzar, ¿no? Por ejemplo, yo también me han encargado ahí para organizar un evento internacional, un congreso internacional de ingeniería y sistemas, cuyo tema es la transformación digital, ¿no? Aprovecho por acá, de repente alguien que quiera participar como ponente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo estoy haciendo ahorita, no? A través de la red LinkedIn, estoy ya convocando a algunos ponentes, ¿no? Ya he logrado algunos ponentes de Venezuela, también ya una de Cuba, etcétera. Entonces, para que puedan participar, ¿no? De estos eventos que buscan, pues, ayudar a los estudiantes, ¿no? En este caso es de pregrado, ¿no? Entonces, las redes, pues, nos ayudan bastante para lograr también algún tipo de interactividad, ¿no? Nos dice, en esta ocasión, el gran innovador y promotor del aprendizaje en línea y del movimiento de recursos abiertos
Ese también es otro aspecto, los recursos abiertos. Muchas universidades también a nivel mundial, ¿no? De Estados Unidos, de Europa, de Asia, ¿no? Acá en Latinoamérica también. Algunas días aquí en Latinoamérica las universidades están compartiendo sus recursos, ¿no? Muy bien, a ver, continuamos. Entonces, un poco más sobre el conectivismo, ¿no? ¿Qué es el conectivismo? ¿O qué plantea? ¿No? Dice que plantea que el conocimiento se encuentra distribuido a través de una red personal de conexiones y por consiguiente el aprendizaje consiste en la habilidad de los individuos para construir y navegar esas redes, ¿no? Entonces, como mencionábamos, pues es importante seleccionar adecuadamente a ver, disculpen, voy a activar aquí el puntero, esa información, las referencias, antecedentes, por ejemplo, el aprendizaje social, ¿no? De repente ahora con esto de la virtualidad, pues, o sea, de repente eso se ha limitado un poco, pero para eso están las TICs, como estamos mencionando, ¿no? Este conectivismo tiene como idea central que el conocimiento se distribuye a través de una red de conexiones, ¿no? Y por lo tanto el aprendizaje consiste en la capacidad de construir y atravesar esas redes. La inclusión de la tecnología y la identificación de conexiones como actividades empiezan a mover estas teorías de aprendizaje hacia la era digital, ¿no? Ya no es posible experimentar y adquirir personalmente el aprendizaje que necesitamos para actuar, ¿no? Entonces, ahora nuestros nativos digitales, pues, interactúan permanentemente, ¿no? Como mencionábamos, a través de las diferentes herramientas, diferentes medios, ¿no? Con sus compañeros, ¿no? O entre docentes, etcétera. Y de esa manera, pues, adquieren nuevo aprendizaje, ¿no? O experiencias también pueden ir compartiendo de una manera más rápida, ¿no? Este conectivismo se orienta como una teoría de aprendizaje, ¿no? De esta nueva era digital, aborda estrategias de aprendizaje que cubran las expectativas de los estudiantes como herramientas innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, el caso de los idiomas que les mencionaba hace un momento, ¿no? Y les ayuda, pues, ¿no? A estos estudiantes a desarrollar mucho más sus habilidades, ¿no? Como nativos digitales. El conectivismo presenta un modelo de aprendizaje que reconoce los movimientos tectónicos en una sociedad en donde el aprendizaje ha dejado de ser una actividad interna e individual y la forma en la cual trabajan y funcionan las personas se altera cuando se usan herramientas, ¿no? Esto pertenece a Siemens, ¿no? En este artículo que les había mostrado hace un momento. Ahora, el conectivismo tiene unos principios que lo vamos a ir mencionando. El primer principio, el aprendizaje y el conocimiento yacen en la diversidad de opiniones. O sea, ya no es una sola opinión, sino, como se decía hace un momento, considerar las diferentes opiniones. Eso va a enriquecer ese aprendizaje. El segundo principio nos dice, el aprendizaje es el proceso de conectar nodos o diferentes puntos de información. O sea, no nos sirve la información aislada, sino que esté interconectada a través de las diferentes redes o herramientas, ¿no? El tercer principio, el conocimiento reside fuera del conocimiento humano, ¿no? Ahora, por ejemplo, podemos encontrar, por ejemplo, a ver, les voy a contar de repente una experiencia, ¿no? De pronto, durante la pandemia, a veces no, me sobraba mucho tiempo y me puse a ver videos de cómo pescar, ¿no? No sabía nada de cómo usar una caña de pescar ni nada de eso, ¿no? Entonces me puse a ver unos cuantos videos y de pronto aprendí cómo colocar los anzuelos, qué tipo de caña de pescar seleccionar, y de pronto ya me encontraba pidiendo a través de una plataforma en línea, AliExpress, solicité una caña de pescar, de pronto ya me encontraba en la playa intentando imitar los movimientos que había visto en los videos, ¿no? Y de pronto ya
ya empezaba a dominar la caña de pescar, ¿no? Entonces, simplemente siguiendo videos de YouTube, miren, eso es lo que muchas veces realizan las personas, ¿no? Otra experiencia, por ejemplo, de un familiar también que quiso aprender a manejar moto, ¿no? Y también igual, ¿no? Viendo videos, cómo se hacen los cambios, ¿no? Algunas recomendaciones y de pronto él se puso, bueno, por ahí nos escapó de algunos golpes, ¿no? Algunas caídas, como quien dice, pero de pronto ya pasaron unas semanas y ya empezó a manejar o a conducir ese vehículo, ¿no? Entonces, y ahora pues tenemos muchas formas de poder obtener conocimiento, ¿no? Que nos pueda ayudar a superar algunas necesidades, ¿no? Igual también, por ejemplo, lo que les hablaba hace un momento, los recursos abiertos, ¿no? Podemos llevar cursos sobre diferentes tópicos, ¿no? A veces sin necesidad de inscribirnos, ¿no? O a costo cero, ¿no? Entonces, simplemente es querer buscar, ya les había indicado, buscar información confiable y podemos utilizarla sin mayores problemas, ¿no? Luego nos dice también, para facilitar el aprendizaje es necesario alimentar y mantener esas conexiones, ¿no? Eh, a través de esas diferentes redes que se van estableciendo. También nos dice, para ver las conexiones entre los campos, ideas y conceptos es primordial tener la habilidad, ¿no? O tener habilidad, ¿no? Entonces, las diferentes habilidades que estamos mencionando, pues se van desarrollando, ¿no? Bueno, otro caso también que siempre me gusta comentar, ¿no? Lo que sucede, por ejemplo, en esto de publicar artículos científicos, ¿no? También el año pasado, con unos estudiantes allá en la Universidad César Vallejo, estuve dictando curso de seminario, un seminario era, ¿no? Que tenía que ver con la redacción científica, ¿no? Y hay algunos estudiantes, por ejemplo, de Ecuador me comentaban las exigencias de un organismo también allá, ahorita no recuerdo, en donde les pedían, por ejemplo, publicar artículos en Cielo, Scopus, ¿no? Igual acá en el Perú, hace más o menos un mes, han cambiado los requisitos también, están pidiendo publicaciones de este tipo de revistas indexadas, ¿no? Y un poco que incluso a veces ya no quieren tener en cuenta ni siquiera el Latindex, ¿no? Entonces yo siempre le digo, pero como se sabe, ¿no? O sea, no es que se me haya ocurrido a mí, ¿no? Se tienen que desarrollar las habilidades, por ejemplo, de redacción científica, ¿no? Como a un docente o a un estudiante de doctorado exigirle que su primer artículo esté en Cielo o Scopus, ¿no? Si tiene que recorrer un camino, ¿no? Como les decía también algunas ponencias antes, primero pues trata de publicar tu artículo en la revista de tu universidad, ¿no? Después en la revista de repente de una revista que esté ya mejor indexada y ya después ya intentarlo recién por ahí Latindex, el Cielo o Scopus, ¿no? Entonces son pasos, es desarrollo de habilidades, no hay otra, ¿no? Pero bueno, hasta ahora no comprendo de repente por qué subirles tanto la malla y que al final va a limitar el desarrollo de esas habilidades, porque simplemente al ver que no se puede por algunos motivos publicar ese tipo de revistas, pues no se hace nada, ¿no? Así de simple. Ojalá que esté equivocado, ¿no? Nos dice también que la intención de todas las actividades del proceso conectivista es obtener información actualizada, ¿no? Esa es una de las características también de la información en general, pues, ¿no? La información actualizada, ¿no? Por ejemplo, para tomar decisiones, no nos sirve información antigua, ¿no? Tiene que ser actualizada, precisa, ¿no? Entregada de una manera oportuna, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la información que a veces, yo también esto lo menciono a mis estudiantes, a veces, por ejemplo, antes de la pandemia, recuerdo algunos colegas, por ejemplo, lo veía que su preocupación por comprar un libro, ¿no? Decían, voy a comprar el último libro, por ejemplo, en ingeniería, en inteligencia artificial, ¿no? Pero si uno se ponía a analizar o simplemente revisaba la contracarátula por ahí, veíamos de que
dice, versión en español, de repente decía 2019, ¿no? Pero más abajo decía obra publicada en inglés en el 2017, o sea, tenía 2 años de antigüedad esa información, ¿no? Porque como sabemos, pues la información actual en cualquier campo del conocimiento está en inglés, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos encontrar esa información? En las revistas, por ejemplo, científicas, ¿no? O como les decía, en los libros en inglés, ¿no? Entonces pasa un tiempo hasta que lo puedan traducir a nuestro idioma, ¿no? El español, ¿correcto? Luego nos dice también, igual sucede con las noticias, ¿no? Por ejemplo, también le decía a mis estudiantes, ¿ustedes por qué no leen? Le digo, aunque sea la primera página. Yo, por ejemplo, todos los días trato de leer los diarios en línea por ejemplo, de ahí de España, del país de España, el Monde, esto de Francia, el Washington Post, etcétera, ¿no? Le digo, ¿por qué hago esto? Porque después de 2 o 3 días lo veo como titular en los diarios peruanos, ¿no? O sea, es información que no es, lo que me están dando acá, ¿no? Es información que no es actual, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esa es la importancia de la información actualizada. Y es accesible, ¿no? Como dicen, está a la distancia de un clic. Luego nos dice, el proceso de aprendizaje proviene de la toma de decisiones, ¿no? También habíamos hablado hace un momento la importancia de tomar decisiones en base a información, decíamos, precisa, ¿no? Concisa, clara, oportuna, ¿no? Y eso de una u otra manera, pues, va a ayudar al proceso a mejorar el proceso de aprendizaje, ¿no? Acá, miren, encontré este mapa que nos habla o representa esto del conectivismo, ¿no? Nos dice, integra principios de la teoría del caos, redes neuronales, artificiales, complejidad, autoorganización, llamada teoría del aprendizaje para la era digital, desarrollada por George Siemens, Stephen Downes, combinación del conductismo, cognitivismo, constructivismo, explican el efecto sobre la tecnología en nuestra vida. Modelo teórico, es un modelo teórico explicativo, ¿no? Más experimental, basado en lo que se hace, más lo que se memoriza o se razona, centrado en un conocimiento individual, la cual alimenta a organizaciones e instituciones y a su vez se retroalimenta, ¿no? Lo que habíamos hablado a través de las redes, con nodos y conexiones para definir el aprendizaje, ¿no? Y también ahí nos habla de los principios que hace un momento se han estado mencionando, a través de interconexiones de información, a través de grupos con el apoyo de las herramientas tecnológicas, ¿no? De las TICs que habíamos hablado, ¿no? Por eso es que empecé la ponencia hablando pues acerca de esto de las TICs, ¿no? Porque resulta muy importante acá. Entonces acá, por ejemplo, nos dice a través de los blogs, microblogging, wikis, podcasts, agendas colaborativas, portafolios, videoconferencias, redes sociales, etcétera, ¿no? Y uso también de diferentes espacios, ¿no? Por ejemplo, ambientes virtuales de aprendizaje, ambientes híbridos, los MOOC, ¿no? Cursos en línea, mucho que decíamos que fueron parte de los recursos abiertos. Por ejemplo, acá, permítanme mencionar acerca, por ejemplo, de lo que sucede sobre las bibliotecas, ¿no? También, muchas universidades peruanas, su biblioteca era la tradicional, ¿no? También las bibliotecas de repente en línea eran o la tenían algunas universidades privadas, también eran pocas, ¿no? Pero miren, de pronto con esto de la pandemia, pues incluso los jefes o encargados de estas bibliotecas recién se enteraban algunos de que habían libros electrónicos, ¿no? Que había muchos recursos que se podían ofrecer a los estudiantes, ¿no? Correcto, entonces, realmente, pues, o sea, había un desconocimiento muy preocupante, ¿no? De tantos recursos tecnológicos o TICs que han estado ya ayudando hace muchos años en otros lugares en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pero lamentablemente, vuelvo a repetir,
aquí en nuestros países latinoamericanos estábamos mirando a otro lado, ¿no? Correcto. Luego nos dice también sobre el conectivismo, a su vez, el proceso de adquisición de las competencias informacionales, las habilidades de interpretación visual y la comprensión de las ideas del conectivismo requieren de un periodo prolongado que al finalizarse permite al estudiante adecuarse a los cambios tecnológicos y educacionales que surgieran, ¿no? No sé si me escuchan. Sí, doctor. Había una interferencia. Ya, muy bien. Sí, doctor, fuerte y claro. Ya, listo. Muy bien, continuamos. Acá nos dice, se evidencian pedagogías emergentes enfocadas en la incidencia del conectivismo, en las ecologías del aprendizaje, los ecosistemas, el actor red, el ecoconectivismo y el aprendizaje nómada, ¿no? Igual también ahora se hablan de los trabajadores nómadas, ¿no? ¿No? Por ejemplo, la doctora hace un momento comentaba, ¿no? El saludo, por ejemplo, a un estudiante que de repente está en otro país llevando el curso, ¿no? Bolivia creo que mencionó, creo que era del Ecuador, ¿no? Igual, ¿no? Acá, por ejemplo, ahora cada clase, o en alguna de las clases yo le pregunto al estudiante si es que siguen, por ejemplo, yo dicto clases para estudiantes de Bagua, que queda en la región Amazonas, les pregunto si están en esa ciudad. No, me dicen, ahorita estoy en Lima, otro dice estoy en Trujillo, ¿no? Entonces, desde ahí están, de diferentes lugares están llevando sus clases, ¿no? ¿Correcto? Incluso me acuerdo un día, un estudiante me dice, no, estoy en la playa, por ejemplo, ¿no? Bueno, ojalá que... No había problema que esté en la playa, la cosa es que no se distraiga, ¿no? Y siga las clases, ¿no? Correcto. Entonces la tecnología permite todo eso, ¿no? En esta diapositiva se muestra los modelos de influencia, a ver, disculpen, acá, ya, modelo de influencia del conectivismo para el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un trabajo, una investigación interesante de Cueva, García y Martínez, en los cuales, miren, acá se muestra en la parte central, nos habla del uso de las TICs, ¿no? Lo que estaba hace también unos momentos hablando, la búsqueda de la información. Una vez que de repente tenemos esa información, pues hay que procesarla, ¿no? Hay que procesarla y también es importante la comunicación de esa información, ¿no? Entregarla de repente a los tomadores de decisiones que hablábamos. También importante la comprensión, como decíamos, de la diversidad, el desarrollo de la autonomía, la mayor interactividad, apertura al entorno, ¿no? Ahora, con respecto al conectivismo, pues nos encontramos, como se decía también, un entorno cambiante, ¿no? La importancia también de las redes colectivas, la autocoordinación, la autoorganización. En cuanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Categorías didácticas, las relaciones sociales, las tomas de decisiones. Y todo esto soportado por la originalidad tecnológica, la capacidad ecológica de aprendizaje, el aprendizaje emprendedor, ¿no? Bueno, acá les muestro la metodología, ¿no? Se ha seleccionado ahí algunos documentos de 2016 para adelante, bueno, para que nos ayuden a esta investigación, ¿no? En cuanto a algunos resultados, pues el impacto y las implicaciones de la revolución digital se hacen cada vez más evidentes, ¿no? Y la Agenda 2030 nos dice para el desarrollo sostenible, reconoce el gran potencial de la conectividad global para estimular el desarrollo humano, ¿no? Hay una agenda que ahí se planteaba en las Naciones Unidas, ¿no? Que muchos países pues lo están considerando, tratando de alcanzar, ¿no? Entonces las TICs pueden contribuir a acelerar el cumplimiento de cada uno de esos 17 objetivos, ¿no? De desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que ahí a continuación se está mostrando. El primero
El primer objetivo de desarrollo sostenible, poner fin a la pobreza. Segundo, hambre cero. Tercero, salud y bienestar. Cuarto, educación de calidad. 5, igualdad de género. 6, agua limpia y saneamiento. 7, energía asequible y no contaminante. 8, trabajo decente y crecimiento económico. 9, industria, innovación e infraestructura. 10, reducción de las desigualdades. 11, ciudades y comunidades sostenibles. 12, producción y consumo responsables. 13, acción por el clima. 14, vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. 17, finalmente la última, 17, alianzas para lograr los objetivos, ¿no? Pero, por ejemplo, acá, muchos de estos objetivos, ¿no? Se ven acá, digamos, difíciles de alcanzar por un gran problema que tenemos, ¿no? Y no solamente es a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial, ¿no? El tema de la corrupción, ¿no? El tema de la corrupción, por ejemplo, acá nos habla de salud, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se envía dinero para las municipalidades, regiones y ahí se sobrevalúan las compras, ¿no? En educación, algo similar. Entonces, no, esa es una realidad que debemos tener y ojalá que poco a poco se pueda superar en nuestros países, ¿no? También por acá, bueno, aunque es un poquito antiguo, pero nos habla de la disponibilidad de la información, ¿no? Como poco a poco, ¿no? Pasamos de la radio, televisión, telefonía fija, ¿no? Ahora, por ejemplo, la telefonía móvil, las computadoras y el internet, ¿no? Que es algo fundamental, ¿no? En la actualidad. Pues acá nos menciona de que determinar que las TICs no solo entran a jugar un papel importante en el proceso educativo, sino examinar que realmente están presentes y se requieren en los procesos de gestión, ¿no? Facilitando de cierta forma el manejo eficiente y eficaz de la información, en aspectos administrativos, académicos, ¿no? Entonces, pues ahora se ha vuelto evidente, ya no hay nada que discutir, ¿no? Miren, permítanme recordar algo, ¿no? Más o menos fue en el año 2003, ¿no? Yo trabajé también en un instituto tecnológico acá en el Perú y recuerdo hubo una reunión ahí de docentes y la discusión ahí con el director era, recuerdo que el director planteó la siguiente inquietud, ¿no? ¿Contratamos o no Internet, no? Y por ahí algunos docentes, les hablo nuevamente 2003, 2004, decían, no, no es necesario, otros sí estaban de acuerdo, ¿no? Y comparemos eso con la actualidad, ¿no? Cómo la Internet se ha vuelto algo tan importante, tan fundamental, ¿no? Es como, por ejemplo, en el hogar, que nos falte Internet es como si nos faltara el agua, la luz, ¿no? O la energía eléctrica, ¿correcto? Entonces, ¿cómo esto va cambiando, no? Igual, no tener un dispositivo para acceder a Internet también es un gran problema, ¿no? Ahora en los hogares ya no se necesita, por ejemplo, una computadora. Por ejemplo, acá tenemos la imagen, ¿no? El padre para su trabajo una computadora, igual, ¿no? La madre, los niños de repente para seguir las clases con un smartphone, una tablet, pero no habría problema de adquirirlo siempre y cuando pues, se tuvieran los recursos económicos, ¿no? Pero acá en nuestros países de Latinoamérica, como les mencionaba, sobre todo zonas rurales, alejadas de las grandes ciudades, ¿no? Donde los ingresos son mínimos, tener un smartphone es un lujo, ¿no? O es lo único a lo cual pueden acceder, ¿no? Y con ese dispositivo, o en esa familia hay 3, 4 estudiantes, ¿no? ¿Cómo poder seguir o llevar esos cursos o esas clases en línea, ¿no? Entonces, la situación es preocupante. Hay mucho por hacer, ¿no? Esa brecha digital, como dicen muchos investigadores, ha aumentado con esto de la pandemia, ¿no? Y es algo que hay que reconocerlo, ¿no? Y ver la manera de cómo solucionarlo, ¿no? Pero
pensar en que los gobiernos lo van a resolver, pues es complicado, ¿no? A veces no resuelven ni sus problemas políticos dentro de sus mismos partidos, y cómo pedirles que solucionen nuestros problemas económicos o sociales, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Entonces, ver nosotros de cómo resolverlo, no queda otro, como docentes, como estudiantes, ¿no? Nos dice también por acá, un caso interesante en Perú, nos dice, es la biblioteca, por ejemplo, Central Jaime Hernández de Sousa, de la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo, que está ubicada en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, que requiere mayor presupuesto anual para la capacitación de sus trabajadores, inversión en infraestructura y equipamiento. Ahí podemos observar, es un local un poquito antiguo. Los trabajadores no tienen acceso a información multimedia, deben utilizar las TICs. Se consideró a la teoría general de sistemas y un marco conceptual, ¿no? Este, por ejemplo, corresponde a mi tesis que llevé a cabo en esta biblioteca, ¿no? Que fue acerca de esto de la gestión de la información y la gestión también de las TICs, ¿no? Luego también tenemos que el docente cumple un rol fundamental en el conocimiento y uso de estas tecnologías debido a la importancia didáctica que pueden tener las TICs empleadas adecuadamente, ¿no? Sin embargo, los docentes hoy en día a veces no comprenden con eficacia la utilidad que puede significar este uso de las TICs en el desarrollo del proceso de formación de sus estudiantes, ¿no? Y esto se puede ver reflejado en la calidad educativa. También tenemos acá que los resultados también indican que su aprendizaje se ve influenciado por las características del contexto en que se desarrollan, están rodeados de tecnología, información, redes, etcétera. Por tanto, la construcción del conocimiento se da en términos de que los estudiantes logren compartir, colaborar, discutir o reflexionar con sus compañeros, ¿no? Entonces, también digamos, el otro caso es, ¿no? Por ejemplo, acá observamos, podemos tener la tecnología, pero si el docente o el estudiante no está capacitado en aprovecharlo adecuadamente, entonces por ahí surgiría el problema, ¿no? O sea, el hecho de solo contar con tecnología no va a garantizar que tengamos una mejor o tengamos educación de calidad, o que contar con tecnología va a convertir a una empresa en eficiente o la mejor en su rubro, ¿no? Todo depende del recurso humano, ¿no? El uso que le da, ¿no? De la importancia de la capacitación, ¿no? Por ejemplo, hace unos días encontré un estudio, unas gráficas, de acá acá tenemos en el Perú el INEI, que se encarga de recojo de datos estadísticos, realizan censos. Entonces, por ejemplo, se mencionaba que de 10 empresas, por ejemplo, solamente 2 capacitaban a sus trabajadores, ¿no? Entonces, miren esa situación, ¿no? Y cómo querer, por ejemplo, llegar a que nuestras empresas puedan competir con las empresas europeas, asiáticas, ¿no? En donde es lo contrario. De 10, 8 o 9 capacitan a sus trabajadores y una no. O sea, totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, igual, como les decía, se evidenció durante la pandemia esto de la capacitación a nuestros docentes, pues, ¿no? Yo preguntaba en una ponencia que di en la Universidad de Bagua, y ahí estuvo presente ¿no? Los vicerrector y todo, pero había que decirlo, ¿no? No, ahí decía, no necesariamente de su universidad, ¿no? Pero decía, les mencionaba, ¿qué hacían antes los vicerrectores de repente académicos, ¿no? En estos temas de capacitación a los docentes en las TICs, ¿no? Si ya se sabía que era una necesidad, era una tendencia a nivel mundial, ¿no? Hemos echado la culpa siempre a la pandemia, pero simplemente la pandemia evidenció lo mal que se estaba llevando a cabo el trabajo, ¿no? Correcto, igual con el tema de las investigaciones, ¿no? Por ejemplo, he visto muchas universidades, ¿no? Siempre lo comento también, universidades venezolanas que tienen una gran cantidad de revistas indexadas en Scopus, por ejemplo, ¿no? Y me preguntaba en voz alta, ¿no? ¿Y qué pasa si acá en el Perú tenemos universidades que son más antiguas que las universidades venezolanas? Y a las justas están indexadas en Cielo o en Latindex.
¿Qué ha ocurrido? ¿No realizábamos investigación o qué actividades estábamos haciendo en las universidades, ¿no? Entonces son cosas que debemos seguir reflexionando, ¿no? Y ver cómo solucionarlas. Luego nos indica, los resultados mostraron también que a pesar de ser profesores universitarios, el conocimiento que poseen, ¿no? Lo que le mencionaba respecto a las TICs y a las comunicaciones es baja, ¿no? A pesar de todas las posibilidades que se brindan en el proceso docente educativo, por lo que se corresponde con el insuficiente uso que realizan de las mismas, ¿no? También recuerdo ahorita, por ejemplo, en ese instituto que les digo, el día de ayer, por ejemplo, estuve por ahí en una ciudad de Farañafe, y recuerdo que en esos años 2002, 2003, en ese instituto, llegaba yo a capacitar a los docentes. Yo había egresado recién de la universidad, bueno, y como soy ingeniero de sistemas, capacitaba, por ejemplo, en el uso de los sistemas operativos, del Office, de bases de datos, etcétera, ¿no? Y eran para docentes de institutos, ¿no? Y veía, pues, cómo algunos docentes, ¿no? Tenían esa resistencia, ¿no? De no querer aprender, en cambio otros lo aceptaban, ¿no? Después de algunos años, me acuerdo que un docente, ¿no? Como le digo, personas mayores, me dice, Carlos, qué bien que nos sirvieron esos cursos, eran los días sábados, ¿no? Incluso los sábados era para descansen, pues, ¿no? ¿Cómo nos ha servido ahora? Esto fue antes de la pandemia, me lo dijo 2019, ¿cómo nos han servido estos cursos para poder manejar el Office, el Word, el Excel? Decía, ¿no? Ahora que ya no tengo ni secretaria, ¿no? Porque a veces tenía jefatura, ¿no? Imagínense ahora con la pandemia, pues estarán mucho más contentos, ¿no? Correcto. Entonces son situaciones que se han dado, pero sobre todo, pues, depende del docente, ¿no? Y también ahí en ese mismo instituto, ¿no? Habían docentes, por ejemplo, que su respuesta era, ¿para qué me voy a capacitar si ya me voy a jubilar? Decían, ¿no? ¿O para qué voy a hacer maestría si ya me voy a jubilar? Cuando como sabemos, para estudiar no hay edad, ¿no? Simplemente es querer, ¿no? Pero bueno, esa respuesta la hemos encontrado antes y seguiremos encontrándolas, ¿no? Justificar lo que no queremos hacer. También acá nos dice, el instrumento fue aplicado a acá con respecto a algunos instrumentos que se aplicaron a estudiantes de dos centros de educación, ¿no? Por ejemplo, en casos interesantes de México, de Costa Rica, en donde los resultados señalaron que el estudiantado valora las TICs como herramientas significativas en su formación. Nos dice, sin embargo, se excluye a aquellos estudiantes que no tienen, pues, un fuerte desempeño en estas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo exigirle a un estudiante que domine una computadora si tiene que compartirlo en su casa, como les decía, ¿no? O tiene que, a veces, por ejemplo, he tenido estudiantes que dicen, voy a la casa de mi tía, de un familiar, para que me preste la computadora y pueda conectarme, ¿no? Entonces, eso es preocupante todavía, ¿no? Las TIC nos dice también, aplicadas en clase y el trabajo independiente inciden positivamente en la calidad del proceso de aprendizaje. Los resultados de docentes, estudiantes y directivos fueron confrontados, llegándose a determinar con esta triangulación que debe realizarse un programa de capacitación. Miren, nuevamente otros investigadores llegan a los mismos resultados, ¿no? Determinándose los temas que deben ser considerados en un programa de capacitación para docentes, ¿no? También nos dice que exponer los factores que inciden en el uso de las TIC por parte de los docentes de educación básica, lo que se ha convertido en un dilema profesional debido a causas externas como la baja disponibilidad o ausencia de centros, software, equipos tecnológicos e internet, ¿no? También en muchas universidades o instituciones educativas, también acá en nuestros países, también esa limitación, ¿no? Como había mencionado, a estas TICs, a implementación de laboratorios, pues ha impedido que puedan desarrollar esas habilidades, ¿no? ¿Correcto? También acá, algo parecido, nos dice, se deben diseñar estrategias adecuadas que permitan a las instituciones de educación superior tener la certeza de que los estudiantes las han adquirido, ¿no? Para esto se debería determinar los niveles de competencias digitales que poseen los estudiantes cuando llegan a la universidad, ¿no? Por ejemplo, he tenido estudiantes que
dominaban, ¿no? El Office, los sistemas operativos, ¿no? Y recuerdo un estudiante que llegó ahí y me dice, primera vez que veo una computadora, ¿no? Era de una zona rural, ¿no? Entonces, esa gran brecha, ¿no? Que mencionábamos, esa gran brecha digital, ¿no? Que lo ponen de desventaja en comparación a sus compañeros, pues, ¿no? Y también limita su desarrollo, ¿no? Su trabajo, a nivel trabajo universitario, ¿no? A sus estudios. También nos dice que algunos de los resultados encontrados muestran que sí existen diferencias significativas en cuestiones de género, mostrando las mujeres mayores habilidades en movilización de herramientas y los hombres en habilidades técnicas tecnológicas, así como diferencias con respecto a la edad, entre otros, ¿no? También unos resultados interesantes de Cabero, Barroso, Llorente y Llanes, ¿no? También acá tenemos otro resultado que la investigación demuestra que el valor pedagógico en el uso de las TIC es un factor clave para la introducción de la enseñanza remota y un avance en los procesos de aprendizaje. También se constata un relevante y gradual cambio en los últimos años en cuanto al lugar de conexión a Internet, desde el hogar como el principal lugar de conexión al teléfono móvil, ¿no? Como medio más frecuente. Por último, como otro hallazgo significativo, es que en los hombres se refleja una disminución en el tiempo dedicado a realizar tareas académicas y un aumento en el tiempo dedicado a jugar, miren. Correcto. Esta es una investigación de este año, de Ordóñez, Vázquez, Arias y López, ¿no? También tenemos por acá que la incorporación de las TICs como herramientas educativas para los estudiantes universitarios muestra ser relevante en su proceso de formación. Con la utilización de estas adquieren habilidades y actitudes para enfrentarse a su futuro laboral, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de la educación. Acá, con respecto al conectivismo, nos dice el conectivismo como una teoría de aprendizaje de la nueva era digital ayuda a mejorar el uso de las TICs, ¿no? Mejorar el uso de las TICs, recordando que estas resultan herramientas muy importantes para los estudiantes de los diferentes niveles educativos, ¿no? También las TICs pues, han permitido un cambio sustancial en el sector educativo, como lo hemos ido mencionando, el uso de plataformas educativas, de estrategias tecnológicas innovadoras, ¿no? Que van, pues, o están logrando impactar en la formación de calidad del estudiante, ¿no? Cambiando su comportamiento cultural, social, logros en la investigación rápida y oportuna, ¿no? Y de una u otra manera fortaleciendo su aprendizaje, sus habilidades de búsqueda, canales de comunicación, interactividad y ahorro de tiempo, ¿no? Bueno, ya estamos por ir finalizando. Nos dice que el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, haciendo uso de las TIC, pues requiere de un conjunto de competencias que el docente debe ir adquiriendo, ¿no? Donde la capacitación docente deberá considerarse como una de las primeras opciones, ¿no? Incluso pues tenemos herramientas online para docentes, ¿no? Hay muchas disponibles, muchas de ellas también gratuitas, ¿no? Que los docentes pueden aprovecharlas adecuadamente. También debemos mencionar que de manera que el conectivismo tiene mucho camino por andar, por ejemplo, nos dice la vía de la didáctica crítica, por donde la autoorganización, la complejidad y el caos propios de esa teoría logren ser orientados en función de una verdadera utilidad para los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Para ello sería fundamental la implantación de aulas virtuales creativas, de cuya creación se tiene conocimiento, pero sobre las cuales su impacto ha sido escasamente evaluado o validado, ¿no? También las TICs y el conectivismo son muy importantes en esta era digital,
donde los nativos digitales pues tienen muchas ventajas en comparación a los migrantes digitales. Y en nuestros países latinoamericanos, como lo había mencionado también, la brecha digital limita la adopción de estas TICs por las grandes mayorías, ¿no? Bueno, y ahí estoy culminando. Si tuvieran alguna pregunta, adelante. Sí, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a darle aplausos al doctor Carlos Ríos Campos por esta maravillosa exposición que nos acaba de dar. La máster Lilian Reza pregunta, ¿considera que una vez superada la pandemia, los docentes continuarán aplicando las herramientas didácticas digitales? ¿Se viene un híbrido o habrá un retorno paulatino al pasado? Ojalá que sea híbrido, ¿no? Y no volver, digamos, al pasado, porque se ha evidenciado, incluso como lo he mencionado acá, o ustedes también de repente habrán podido observar en sus lugares de trabajo, que muchas de estas herramientas, ¿no? En general las TICs, pues nos pueden ayudar, ¿no? Pueden ayudar al estudiante, al docente, ¿no? Entonces, ojalá que sea híbrida, ¿no? Esa sería mi respuesta. Sería lo ideal, nos parece, doctor. Claro, sería lo ideal, correcto. Sí, sería lo ideal. Bien. Igual que a ver, disculpe, sí, doctor, igual sí, que las bibliotecas híbridas, ¿no? Pasa la pandemia, ¿no? y es algo, es un modelo que ya existe, ¿no? Pero que también poco se ha estado utilizando, ¿no? Seguir con nuestros libros en formato, ¿no? Impresos, pero también utilizar base de datos en línea, ¿no? Recursos en línea, y de esa manera, pues, mejorar nuestro acceso a la información, ¿no? Claro que sí, doctor. El señor Elvis Latorre le consulta. Doctor Ríos, excelente tema expuesto en esta tarde. En la era digital en la que nos encontramos, donde la influencia de las TICs está ganando terreno en todos los ámbitos de la sociedad, vemos también así que especialmente afecta de manera negativa el sistema educativo, debido a que no todos tienen el Internet al alcance de sus manos, lo que está generando que muchos estudiantes del área rural reprueben o abandonen sus estudios. ¿Cómo podemos adaptarnos al sistema educativo si en plena era digital no todos tenemos acceso al Internet y las nuevas tecnologías? Si tenemos el uno, nos falta el otro o viceversa. Claro, ese es el gran problema, ¿no? Que lo había mencionado, que las TICs son excelentes herramientas, pero tienen un costo, ¿no? Y muchas de las familias, ¿no? En caso, por ejemplo, yo he hecho algunos artículos, había analizado, por ejemplo, las universidades latinoamericanas, las universidades africanas, por ahí también he visto sobre, ¿no? Y, por ejemplo, las universidades africanas también, ahí se menciona en muchos de los también trabajos que logré encontrar, las limitaciones para acceder a estas tecnologías, ¿no? Los problemas económicos que tenemos en nuestros países, ¿no? Entonces, así como familia, pues lo que les mencionaba, ¿no? Si tenemos 4 estudiantes y solo un dispositivo o una sola computadora, ¿no? Y además el Internet, el acceder al Internet lo hacemos de repente de un dispositivo móvil que es más costoso, de repente, en el lugar donde vivimos. Entonces, todo eso nos va a limitar ese tipo de educación virtual, ¿no? Incluso, miren, también podemos hacer una analogía con lo que sucede con los gobiernos. Por ejemplo, hay un país que de Europa del Este, que se llama Estonia. De repente ustedes cuando tengan tiempo pueden ver. Ese país tiene o está aplicando casi al 100% lo que se llama el gobierno electrónico. O sea, los ciudadanos no necesitan ir de manera presencial a cualquiera de sus instituciones públicas para realizar un trámite. Todo lo hacen a través de Internet. Y esto ha sido antes de la pandemia. Yo lo he escuchado eso 2017, 2018, ¿no? Imagínense ahora cuando les llegó la pandemia no sufrieron nada. En cambio, en nuestros países, por ejemplo, ¿cómo vamos a querer este tipo de gobierno si no tenemos acceso a Internet? Algo parecido es con la educación, ¿no? Entonces, primero, pues tendríamos que solucionar el problema económico para poder recién
poder solucionar estos problemas de acceso al Internet, ¿no? Porque una computadora, el Internet no es gratuito, ¿no? ¿Correcto? Esa sería mi respuesta. Así es, doctor. La máster Betty Gaibor le pregunta, ¿cuáles serían las recomendaciones para evitar enfermedades ocupacionales producto de la modalidad virtual, tanto para estudiantes como para docentes? Ah, correcto. Este tipo de trabajo, por ejemplo, ha causado muchos, o tiene, digamos, podemos decir algunas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, cada vez más estudiantes, docentes, pues están utilizando, por ejemplo, acá en la ciudad que vivo, están yendo a las ópticas, ¿no? Estamos tanto tiempo frente a una computadora de una u otra manera, pues, o al televisor, ¿no? Como hay mucho tiempo disponible viendo películas, está afectando, por ejemplo, la vista, ¿no? O de repente estar tanto tiempo sentado, ¿no? Por ejemplo, acá los niños, acá mis hijos a veces les escucho, tienen que estar ellos desde las 8 hasta la 1 sentados, ¿no? Y a veces escucho al profesor que dice, no te muevas, tienen la cámara encendida. Pero ¿cómo exigirle a un niño que permanezca tanto tiempo sentado, ¿no? Y uno a veces como docente o como adulto puede estar en esa posición, ¿no? Entonces, claro, tiene sus consecuencias y sería bueno, pues, tratar, por ejemplo, de darles un tiempo de, no sé, de descanso, hacer algunos ejercicios también, ¿no? Para tratar de superar esas situaciones, ¿no? Que incluso pueden ser dañinas como para la salud, ¿no? Gracias, doctor, por su respuesta. Aquí tenemos otra pregunta del máster Oscar Anchundia. ¿Cree usted que las publicaciones realizadas por los docentes incentiven a los estudiantes a orientarse a la investigación e incluso que ellos también se animen junto a sus docentes a publicar? Claro, eh, hay que recordar lo que hacía Jesús, ¿no? Todo lo hacía con el ejemplo, ¿no? Entonces yo como un maestro, ¿no? A Jesús se considera como el primer maestro, ¿no? Entonces nosotros, pues, si queremos que nuestros estudiantes investiguen, pues hay que ser investigadores, ¿no? Miren, le voy a contar algo muy importante que tuvo mucho significado, por ejemplo, para mí en este tema de la investigación, ¿no? Hace, digamos, más o menos en el año 2005, en una universidad privada acá en la ciudad de Chiclayo, hubo un cambio y llegó un rector, miren, ni bien llegó, nos convocaba a reuniones, incluso obligatorio, ¿no? Todos los docentes, ¿no? Suspendían las clases, todos los docentes ahí, a veces ni alcanzaban, eran tantos docentes que no alcanzaban en ese auditorio que era un poco pequeño, ¿no? Y nos dijo lo siguiente, desde ahora, en todos los cursos, desde el primer ciclo, los estudiantes tienen que investigar. Olvídense de esos trabajos de una semana para la otra, no, tienen que ser monografías o trabajos que duren todo un ciclo y que presenten avances. Entonces, por ahí decía, pero yo soy de matemática, yo soy de física, decía un profesor de historia, no importa, todos los cursos. Y al principio, pues, hubo también lo que les digo, una resistencia, ¿no? Una resistencia al cambio, ¿no? Pero eso obligó tanto al docente como al estudiante a enfocar la investigación de una manera totalmente diferente, ¿no? Correcto. Entonces, por ejemplo, en las universidades, ¿no? Yo también igual, cuando algunas de esas universidades que han mencionado, desde que llego también, ¿no? Incluso igual a los decanos, cuando conversamos, les digo también algo parecido, ¿no? Esa experiencia les cuento, y yo también cuando he tenido que enseñar o dictar algunos cursos, no interesa el ciclo, por ejemplo, les digo que deben citar a los autores, ¿no? O buscar esto de la información confiable. Y me esfuerzo en decirles, porque yo terminé, por ejemplo, la universidad y nadie me dijo que debía citar, por ejemplo, para hacer mi tesis, ¿no? Bueno, yo estudiaba en una universidad pública, ahí es lo que yo le llamo sálvese quien pueda, o sea, el que quiere hace su tesis, el que no quiere hasta ahora sigue de bachiller, de estudiante de maestría, de doctorado, ¿no? Porque en algunas universidades particulares sí, pues el profesor se esfuerza o tienen talleres y de otra vez taller y taller hasta que termine la tesis, pero en la nacional no, cada uno traza su destino, ¿no? Entonces, y a mí, como le digo, en ese momento de hacer la tesis de pregrado recién me enteré que había que citar, ¿no? Entonces digo, pero
Y esos cursos que llevé de metodología, de tesis 1, tesis 2, tesis 3, ¿de qué hablábamos? ¿Ah? Entonces, lo mejor es desde los primeros ciclos enseñar a investigar al estudiante. Pero ¿cómo le voy a enseñar si yo no sé investigar, si yo no sé citar? ¿No? Por ejemplo, cuando he dictado maestría, doctorado también, ¿no? He procurado que el estudiante lea siquiera un artículo o mostrarle que es un artículo científico. Le digo, ustedes son estudiantes ya de posgrado, tienen que saber, tienen que leer siquiera un artículo, ¿no? Y dicen, pero, y a veces ya los encuentro cuando están terminando, y dicen, pero nadie nos ha hablado de los artículos, me dicen. Entonces me deja un poco sorprendido, ¿no? Entonces, si yo como docente no escribo, aunque sea de repente no tan bien un artículo, ¿cómo le voy a exigir que el estudiante escriba un artículo? Eso también me comentaba, ¿no? Decía el profesor, porque yo he asesorado varias veces así también redacción de artículos, tesis, ¿no? Y en el caso de artículos me dicen, pero el profesor quiere que haga el artículo, me ha dado la estructura, pero me ha dicho que esta es la estructura que hay que seguir, pero ¿cómo lo hago? Me decían. Le digo, ¿y tu profesor ha publicado algún artículo? No, me decían, ¿no? Entonces, no hay el ejemplo. Si yo no publico, ¿cómo le voy a exigir a mi alumno, no? Tengo que ser un ejemplo. Aunque sea un artículo publicar, o dos, o tres, y poco a poco voy desarrollando esa habilidad de redacción científica que se llama, ¿no? Por eso les decía, es paso a paso. Por eso es que yo estoy en contra de que a veces exijan que se publiquen artículos, que el primer artículo sea de frente en Scopus, en Cielo, ¿no? Porque al final es poco a poco, no es como exigirle a alguien que gane una maratón o una carrera de 100 metros y si ni siquiera sabe gatear. Es ¿Correcto? necesario que el alumno vaya aprendiendo paso a paso, doctor. Paso a paso, que cometa de repente errores, del error se aprende. Así es. Lo que les decía, por ejemplo, ahí Oscar también ha sido estudiante ahí, les decía, de repente, tu primer artículo, que me ha sucedido a mí, te pueden rechazar, ¿no? Pero el segundo ya de repente lo aceptan, lo publican, ¿no? Sí. ¿No? Incluso son de broma, le decía, es como cuando te vas a la fiesta, ¿no? La primera chica no, de repente no quiere bailar contigo, pero hay otras, pues, ¿no? De repente te aceptan, ¿no? ¿Correcto? Bien. ¿Alguna otra consulta que tengan para el doctor Carlos Ríos Campos? Bien, al parecer no hay más preguntas. Le voy a dar paso, doctor, a la máster Judith, que nos va a hacer una pequeña síntesis de lo expuesto el día de hoy por usted. Ya, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Prosiguiendo pues con la temática trabajada el día de hoy, voy a dar paso al pequeño resumen expuesto por el doctor Carlos Ríos. Habló de dos cosas importantes que son las TICs y el conectivismo. Dado en la época que estamos actualmente, estos dos conceptos se han generalizado y básicamente todas las personas los hemos interiorizado. Las TICs no son sino recursos, herramientas o servicios de telecomunicaciones para procesar, administrar y distribuir información a través de dispositivos electrónicos, tratando así de llegar a todo tipo de zona, es decir, urbana o rural, tratando de mejorar esa comunicación que debe haber, si hablamos en el sistema educativo, de estudiantes a docentes, y buscar la participación activa de los chicos en clase. Por lo tanto, las características básicas que debemos rescatar es la rapidez y la instantaneidad, lo que nos ayuda a transformar y reestructurar los contenidos para poder socializar a los estudiantes. Recordemos que, como se ha expuesto aquí, muchos de ellos no tienen acceso a esa comunicación, sea porque no disponen de dispositivos electrónicos, sea por cuestiones económicas o sea por los servicios de Internet. Por lo tanto, tenemos que priorizar contenidos. Entonces, de una u otra forma, han cambiado también los estilos de vida, no solamente de los estudiantes, sino los docentes y en general de todos. Por lo tanto, se ha puesto en evidencia la necesidad de capacitación y actualización docente para poder enfrentar las exigencias de estas nuevas circunstancias que nos ha tocado vivir. Eso ya queda en responsabilidad primero del gobierno y segundo de autoeducarnos también. Debemos también rescatar algo interesante que no es otra cosa que la facilidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos a la realidad.
pero para eso tiene que haber ese sentimiento de querer, ese sentimiento de cambiar los esquemas y tener una mente abierta para poder así transformarnos o reinventarnos, lo que llamamos también una reingeniería. En el conectivismo, en cambio, es el conocimiento que se encuentra distribuido en la red, es decir, en las diferentes conexiones, lo que invita al estudiante a que sea innovador, que él sea el promotor del aprendizaje en línea y que hagan uso de esos recursos abiertos que a través de la pandemia se liberaron. Recordemos que muchas de las herramientas que nosotros tenemos al alcance antes no eran asequibles, a menos que usted haga un pago adicional. En cambio, a través de la pandemia, muchas de estas liberaron para que las personas tengan acceso a esa información, lo que proporcionó un mayor mercado de recursos didácticos, aplicaciones o programas al docente que permita la creación de esos recursos en beneficio del estudiante. Claro está que lo interesante aquí es conocer primero al estudiante para de acuerdo a eso generar el recurso que vaya enfocado a sus necesidades. Entonces se convierte así el conectivismo en una teoría de aprendizaje y como bien señaló, hay algunos principios que había que considerar como por ejemplo el aprendizaje y el conocimiento yacen de una necesidad y la diversidad de opiniones de las personas. También podemos decir que todas las personas aprendemos en el momento que nos comunicamos o nos interrelacionamos. Por lo tanto, es imperativo de que ese conocimiento humano sea socializado, es decir, que se haga un trabajo de manera colaborativa y no individualista. También, como bien acotó el doctor Carlos Ríos, muchos de los jóvenes, por lo general, a veces, ya con este uso de la tecnología, no siempre lo emplean para poder acrecentar conocimientos que les permita autoeducarse y mejorar no solamente su parte personal, sino profesional, sino que más bien lo desvían a ciertas situaciones de ocio. Entonces, ahí estaríamos hablando que estamos desperdiciando nuestro tiempo en recursos que los tenemos al alcance. Claro está, de aquellas personas que tienen acceso a esta tecnología. También debemos rescatar de que facilitar el aprendizaje es necesario desde el punto de vista del proceso educativo. Por lo tanto, hay que fomentar esas habilidades tanto en docentes y estudiantes para acceder a esa información. Bien rescataba el doctor que es importante entonces no desmayar en la autocapacitación y saber buscar la información pertinente para que esta información venga a acrecentar el conocimiento, ya que hoy en la red podemos encontrar diversidad de información que no siempre están contribuyendo a la formación académica o cognitiva de la persona. Y por último, pues acotaba la influencia que tiene el conectivismo en las actividades que nosotros tenemos en la actualidad. Decía también que la tecnología está aquí para contribuir a mejorar la consecución de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Claro está que en países como los nuestros nos tomará mucho tiempo todavía. Como él decía, estamos en pañales, pero se ha hecho un paso bastante grande una vez que hemos pasado por esta pandemia. Entonces, ¿qué nos queda hoy? Aprovechar de manera adecuada la tecnología, sabiendo que es un recurso que está al alcance nuestro y que nos debemos servir de ellos solo como material de apoyo, recordando que la importancia siempre estará en la parte humana, es decir, el elemento humano es la parte central. Pero también existen limitaciones, como él decía, que esas poco a poco las iremos solventando de acuerdo a la economía de cada uno de los países. Es así que aquí, por ejemplo, en nuestro Ecuador, se ha hecho varios esfuerzos tratando de dar varios puntos de conexión de Internet para que el proceso áulico mejore. También se ha dado ciertos recursos a los docentes para que puedan ellos, en este caso, emprender su labor. Bien lo hacía él la similitud con la realidad también del Perú, que es un país hermano, pues que nos caracterizamos por tener sistemas educativos con las mismas características. Por lo tanto, dejamos como reflexión que tanto las TICs como el conectivismo nos debe llevar a nosotros a emplear metodologías de carácter participativo,
que el conocimiento que se adquiera debe ser mesurado, tiene que ser bien discriminado, de tal forma que venga a enriquecer el conocimiento humano, que la búsqueda de información se convierta en un puntal importante y que esa información sean de fuente fidedigna y que sean actualizadas de preferencia. Por lo tanto, no es otra cosa que adquirir competencias digitales. ¿Para qué? Si seguimos en esta modalidad, enriquecer nuestras aulas virtuales y convertirlas en verdaderos laboratorios de fuentes de conocimiento que sean creativos y que inviten al estudiante a ser innovador. Gracias. Muchísimas gracias, Máster Judith Paredes, por esta completísima síntesis de una maravillosa exposición que nos ha hecho el día de hoy el doctor Carlos Ríos Campos. ¿Me ayuda Judith con el reconocimiento para el doctor? Doctor, estamos muy agradecidos de su participación en nuestro segundo simposio. Quisiera reiterarle nuevamente mi agradecimiento, felicitación a la facultad y a la red de la cual ustedes forman parte, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Aquí está, esta es su casa, doctor. Ah, ya, gracias. Entonces la carrera de educación básica y la universidad. Viajo a Guayaquil. Cuando guste, doctor, venga, que acá somos de todo corazón con los brazos abiertos, doctor. Así es. Gracias, gracias. Máster Gracias por la invitación. Nos espera un momentito, doctor Ríos. Doctor, para mí es un gusto poder agradecerle también de esta forma a la Universidad de Guayaquil, la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera de Educación Básica y la Red de Educación Básica, confieren el siguiente certificado de reconocimiento a Carlos Alberto Ríos Campos, PhD, por su valioso aporte en el segundo Simposio Internacional Investigación, Innovación y Responsabilidad para Transformar la Educación, con el tema El conectivismo, teoría educativa del siglo XXI, organizado por la Carrera de Educación Básica, realizado de manera virtual del 23 al 29 de septiembre de 2021. Dado en Guayaquil, el 28 de septiembre de 2021, firmado por la doctora Edith Rodríguez Astudillo, directora de la Carrera de Educación Básica, el máster Óscar Anchundia Gómez, director de la Red de Educación Básica, el doctor Jorge Tapiacelli, vicedirector de la Red, y la máster Lilian Reza Suárez, gestora de investigación. Muchísimas gracias, estimado doctor. Aplausos nuevamente para nuestro querido doctor, que siempre lo tenemos presente. Gracias, gracias. Siempre contamos con usted, doctor. Muchísimas gracias. Claro, pues sí, por cualquier momento. Estoy para apoyarlos. Gracias. ¿Cómo está, señora Lilian? Agradecemos también al público que hoy nos ha acompañado. Unas últimas palabras, por favor, doctor Edith. Sí. Doctor Carlos Ríos, muchísimas gracias por traer al centro de este segundo Simposio Internacional de Educación este tema muy interesante del conectivismo. Este tema realmente es un nuevo paradigma en la educación actual, que tiene como idea, pues, central que el conocimiento se distribuye a través de una red de conexiones y, por supuesto, también se requiere de nuestras conexiones neuronales. Yo le doy mucha importancia a aquello, para lo cual nosotros, los docentes, tenemos que desarrollar el intelecto de nuestros estudiantes, para que él esté en capacidad de poder seleccionar tanta información que nos llega a través del Internet, ¿verdad? Y sepa aprovecharla, sepa seleccionarla, sepa tomar lo más interesante, lo más útil y apropiado, lo más necesario para él. Estimados compañeros y amigos que nos hemos congregado esta tarde, nos quedan dos retos. Propiciar nuestros cambios personales, que lo hemos hecho desde que hemos cambiado a esta modalidad, ¿verdad? Virtual.
definitivamente. Tenemos que iniciar esos cambios y tenemos que seguir dando mucha apertura mental y emocional a todos estos cambios digitales. Y también el capacitarnos constantemente, como lo hemos estado haciendo todos estos días, para desarrollar realmente destrezas tecnológicas para adquirir con mayor profundidad y amplitud conocimientos científicos actualizados para poder poner en práctica pues esta teoría cognitivista, sí, en la enseñanza y el aprendizaje de mucha utilidad para esta era digital. Muchísimas gracias, doctor. Esta es su casa, lo esperamos y siempre estará invitado por este personal de educación básica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Gracias. Gracias a usted, señora Edith Rodríguez, y felicitarla por este tipo de eventos, ¿no?, que realizan con tanta frecuencia. Y justo yo lo pongo como ejemplo aquí a varias universidades y le digo, miren las actividades que se pueden realizar, ¿no? Solo es cosa de decidirse, ¿no? Si nosotros gracias también. Al máximo, doctor, lo estamos aprovechando porque también tenemos capacitaciones dentro de nuestras carreras, ¿no? Esta ocasión hemos abierto nuestras puertas para compartirlo de manera internacional también, pero también hacemos actividades dentro de la carrera, aprovechando la virtualidad y que podemos congregar más personas y que podemos compartir todos aquellos conocimientos que hemos adquirido y experiencias adquiridas, que eso nos enriquece definitivamente. Mil gracias por vuestra presencia y por compartir con nosotros sus grandes saberes, doctor. Mil gracias también a todos quienes están presentes en esta tarde y nos han acompañado para continuar con el segundo simposio el día de mañana, miércoles. Los esperamos. La clausura. La clausura, sí. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego.